Angola, bienvenidos a mi canal, el de su profesor de memes de confianza. Ahí estaba yo, un día normal, buscando algún acontecimiento histórico para tratar, cuando me dijeron de repente, ¿por qué no haces uno sobre la guerra de las Coreas? No lo sé, tú dime. Me pareció un tema interesante y pues, investigando más a fondo, descubrí que Colombia fue el único país latino que participó activamente y dije, ¡Huele a historia! Tras conocer un poquito mejor la historia, sentí que meritaba hacer un video sobre la tierra del mejor café del mundo. Además, la historia de los excombatientes me conmovió y tenía que traerla. Y listo, el tema es bastante claro y no es necesario dilatar mucho más la introducción. Así que, comencemos. Primero hay que separar un asunto de otro antes de hablar de este tema. La participación de Colombia en la guerra genera muchas opiniones controversiales y fuertes, principalmente porque hay un consenso mayoritario que habla de que no debería haber participado, ya que enviar soldados a combatir en una guerra que no los afectaba directamente solo para obtener apoyo de Estados Unidos, mientras que la situación política y social interna del país se desbarataba y estaba llena de violencia, pues como que no era algo muy lindo que digamos. Pero no venimos a hablar de si estuvo mal o no, tampoco a juzgar el gobierno de la época. ¡Qué extraño! Casi siempre es al revés. Por ahora. Solo por ahora, quiero dejar la crítica a los gobiernos a un lado y centrarme en los verdaderos protagonistas y víctimas al mismo tiempo de este pasaje de la historia. Y estos fueron los soldados del Batallón Colombia. ¡Quítate el sombrero en señal de respeto! Aquellos que fueron los enviados a pelear una guerra que no los afectaba directamente, quienes no importa cuáles hayan sido los intereses superiores, demostraron su valía frente a ejércitos sumamente más experimentados en el campo militar internacional y dejaron bien en alto el honor de Colombia. Vamos con un poco de contexto para situarnos en lugar y momento. Corea solía ser una península enteramente gobernada por el Japón imperial desde 1910 hasta 1945, cuando este Japón, parte del eje junto a la Alemania nazi y el Reino de Italia, perdieron la guerra. Junto con esta derrota, Japón perdería el territorio de la península de Corea, que como si se tratara de una torta fue dividida en dos pedazos por el paralelo 38. La región norte se la quedó la Unión Soviética y la sur fue controlada por los Estados Unidos. ¡Pinches blancos de mierda! Junto con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de esta división de las Coreas, daría inicio, sin una fecha exacta, la Guerra Fría, la competencia en todos los ámbitos de poder que puedan existir entre Estados Unidos y los soviéticos. Y uno de los más importantes factores de competición era el ideológico. En 1948, ambas zonas forjaron una relativa independencia, formándose, por un lado, la República Popular Democrática de Corea, en el norte con el dictador Kim Il-sung a la cabeza, que sería puesto por la Unión Soviética, para la dirigencia de esta y la administración del comunismo. ¡Barra el comunismo! Por otra parte, también sería fundada la República de Corea, la del Sur, dirigida por el presidente Syngman Rhee, otro dictador nacionalista, pero que había sido puesto por Estados Unidos y debía administrar una economía capitalista. Las profundas diferencias ideológicas entre ambos eran demasiado grandes, lo que frustraron los intentos de cualquier unificación que se hubiera intentado. Como respuesta a esta tensión, Kim Il-sung invadió la región sur en 1950. Comienza el caos, que comience la destrucción. Dando inicio a la Guerra de Corea, el emblema de la Guerra Fría, y a partir del cual muchos historiadores afirman que comenzó definitivamente esta última. El ejército de Corea del Norte logró tomar casi toda la región sur de la península, excepto por Pusan y sus alrededores, una ciudad en la costa sureste. Es aquí cuando entra Estados Unidos con ayuda de la ONU, en la que se integraron tropas de unos 15 países, entre ellos Colombia. Un dato adicional a la historia es que a pesar de ser el único latino que envió tropas, no fue la única participación, ya que tanto Cuba como El Salvador enviaron apoyo médico a la zona de conflicto. Nadie se ha preocupado tanto por mí. El resto de países latinoamericanos se proclamaron en contra de la invasión por parte de Corea del Norte y por supuesto en apoyo a los Estados Unidos, pero no quisieron intervenir activamente. El gobierno colombiano, sin embargo, en vistas de posibles alianzas diplomáticas más fuertes con Estados Unidos, decidió participar activamente. ¿En serio creíste que alguna vez podría estar contigo? No.
Aquí es donde abandonamos el gobierno colombiano y nos centramos en lo ocurrido en Corea. Las tropas de la ONU descendieron por Emchon por la costa oeste y tomaron Seúl rápidamente, lo que hizo que el ejército norcoreano retrocediera nuevamente atrás del paralelo 38. Es entonces donde la guerra tomaría otro rumbo. Ya habían salvado Corea del Sur, pero en vista de poder unificar las Coreas bajo una ideología capitalista, el ejército de la ONU, las tropas estadounidenses y la resistencia surcoreana se unieron y comenzaron a avanzar sobre el territorio de Norcorea. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! Omitiendo ciertos pasajes, entraría en ese momento China a la guerra, ya que no quería tener en la frontera a un aliado estadounidense. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Sin embargo, los soviéticos no prestaron apoyo militar y se limitaron únicamente al apoyo logístico. Uy, haré como que no vi eso. Con la intervención china en la guerra, la zona de control volvería a retroceder hasta el paralelo 38 y en 1951 tomarían Seúl nuevamente, aunque más tarde volvería a ser recuperada. Es dura de conquistar. Meses después, ese mismo año, llegarían las tropas del Batallón Colombia en la bahía de Pusan. Ya llegó por quien lloraban, chiquitas. Como parte de las tropas de la ONU, el Batallón Colombia libró tareas de patrullaje y espionaje y algunos combates como la Operación Nomad, Thunderbolt, Gyeongju, Bárbula y Triangle Hill, entre otras que se centraron en la toma y defensa de ciertas colinas ubicadas en distintas zonas tanto del interior de Surcorea como alrededor de la frontera. De estas operaciones hubo victorias, resultados indefinidos y derrotas, incluso en la Operación Bárbula, capturando como prisionero a un miembro del ejército chino. ¿Tú quién eres? ¿Quién te mandó? ¡Habla, hijo de la gran muralla! Pero donde el Batallón Colombia destacaría particular e individualmente sería en la batalla de Old Bailey o Monte Calvo. Esta ocurrió entre marzo 23 y 26 de 1953, después de que la guerra cayera desde hacía ya un tiempo en un punto muerto del que no se avanzaba ni retrocedía para ningún bando. El Batallón Colombia estaba dentro de la 7ª división bajo el general Wayne Smith. La unidad sudamericana era el 4º batallón del 31º regimiento comandado por el coronel William Kern, que había ordenado al teniente coronel Alberto Ruiz Noboa, comandante colombiano, que relevara el primer batallón del regimiento en Monte Calvo. La unidad colombiana acababa de participar en la batalla de Bárbula, en la que sus tropas habían atacado el puesto de avanzada de los chinos a 500 metros de la línea de defensa principal del enemigo, mientras realizaban tareas preliminares en Bangeo-ri. Al amanecer, la compañía C del batallón colombiano inició una operación para capturar la colina número 180, un puesto de avanzada construido por el ejército chino. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Pero enfrentó una dura resistencia. Después de lograr capturar la colina número 180, la compañía C destruyó las instalaciones de defensa del enemigo, pero la inteligencia del regimiento había fracasado. El ataque debería haber sido llevado a cabo por al menos un batallón completo y no solo una compañía. Las fuerzas de tierra colombianas habían sido golpeadas duramente y tenían 11 bajas, 43 heridos y 10 desaparecidos en la acción. Las comunicaciones interceptadas del enemigo confirmaron la lucha y el combate cuerpo a cuerpo. Las bajas fueron demasiado altas para la compañía C, no podían mantener la posición y se les ordenó retirarse. Kowalski, opciones. ¿Retirada estratégica, Skipper? Explica. Es como correr, pero con valor. Ejecuten. 2 días más tarde, el batallón recibió órdenes de Monte Calvo. En su nuevo puesto, la compañía A fue colocada en la colina Dale y la B en Monte Calvo, yendo de oeste a este, y la C detrás de ambos, entre ellos. La 4ª compañía del batallón colombiano fue utilizada para llenar a los hombres desaparecidos en las otras 3 compañías, lo que significó que todo el batallón fue utilizado en la línea del frente. El 20 de marzo hubo un pequeño encuentro de fuego cruzado en Monte Calvo, entre las fuerzas chinas y las compañías del Batallón Colombia. Las comunicaciones interceptadas de los comandos y desertores chinos confirmaron la inminencia del ataque. El comandante del regimiento Kern permaneció escéptico de los sudamericanos. El enemigo estaba retrocediendo. El macho. El 21, 5 cadáveres fueron colgados y expuestos por los chinos en la cresta de la colina 180, 4 colombianos y un estadounidense. El enemigo quería tentar a los colombianos a tratar de recuperarlos. ¿Qué? ¿Estás retándome? El comandante colombiano ordenó una misión de rescate que causó un asombro total en el regimiento y los demás comandantes de división. La misión se llevó a cabo por una patrulla de hombres voluntarios de la compañía C. El soldado Alejandro Martínez Roa alcanzó la cresta, desactivó una mina bajo
uno de los cadáveres, descendió con él y regresó rápidamente bajo fuego enemigo con la patrulla. La secuencia fue repetida hasta rescatar todos los cuerpos de sus compañeros. Porque es lo que un hombre hace. La heroica acción fue recompensada con 4 estrellas de plata en los campos de combate. El batallón chino llegó esa misma noche para tomar la colina. El batallón colombiano no había recibido su reemplazo de la guardia de la colina Montecalvo. ¿Y ahora qué? Cansados, maltrechos y con tensión física extrema por el largo tiempo que habían estado apostados en sus trincheras, solo para recibir la última noticia que haría parecer todo acabado. Precisamente el batallón Colombia tenía como reserva, yo tenía como reserva una compañía norteamericana. En el momento en que comenzó el ataque, cuando ya vimos que el ataque era muy fuerte, yo quise emplear mi compañía que tenía como reserva y le dije al oficial norteamericano que tenía de enlace que solicitaba que la compañía A norteamericana entrara a reforzar a Uboldi. El oficial norteamericano se confundió totalmente, se puso pálido y me dijo: mi coronel, esa compañía la usó el comandante del regimiento para reforzar a Pork Chop. Una reserva que debía estar dispuesta para el apoyo de Montecalvo según las primeras instrucciones, pero la respuesta fue que estos habían sido enviados para proteger al 3er batallón de los Estados Unidos de la penetración china en Pork Chop Hill. El batallón Colombia se había quedado solo. ¡No huyas, cobarde! A pesar de eso, la decisión individual del batallón fue mantener su posición y tomar la colina Montecalvo con lo que tenían. A pesar de todo en contra, las tropas colombianas casi lograron romper la fuerza de asalto china. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Tal y como lo demuestra la comunicación interceptada del comandante del batallón chino en el que anuncia el fracaso de la operación contra Colombia. Sin embargo, la respuesta y órdenes chinas fueron avanzar hasta las últimas consecuencias. ¡Por chinos! Es así como la carnicería comenzó. Las nubes de pólvora invadieron el campo. El olor a esta y a la sangre de los cuerpos sobre los que debían pasar para pelear impregnaba el ambiente. Y la lucha encarnizada llegó a enfrentar a chinos y colombianos en combates cuerpo a cuerpo. Mientras la pelea continuaba, el ejército de la ONU dio al batallón Colombia por muerto y comenzó a bombardear la zona en disputa, aún con el combate produciéndose. Y las fuerzas chinas hicieron lo mismo. Chinos y colombianos morían y salían heridos por los bombardeos de fuerzas amigas y enemigas por igual. Tras retroceder de forma estratégica, llegó un pelotón más para ayudar a contener el ataque mientras esperaban los refuerzos estadounidenses. Refuerzos que nunca llegaron. A las 8 de la mañana llegó un pelotón de los Estados Unidos y fue solicitado por los colombianos para el apoyo de fuego, para volver a tomar la colina perdida, pero después de un breve reconocimiento, ordenaron la retirada. Haré una retirada estratégica. ¡No huyas, cobarde! Si no fuera por la heroica resistencia de las tropas colombianas en Montecalvo, las fuerzas chinas podrían haber roto la línea de resistencia de la 7ª división, entrando profundamente en territorio aliado, con consecuencias muy graves, ya que el camino podría conducir tropas y vehículos blindados enemigos directamente a Seúl. Ya en este punto, el comando de la división cataloga a la colina como tierra de nadie, y el bombardeo más temible comienza en Montecalvo. El batallón colombiano había sido incapaz de recuperar a sus hombres detrás de las líneas, perdidos, heridos o muertos. Todos estaban a merced de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. De los enviados a Corea, 163 perdieron la vida, 60 desaparecieron y 448 resultaron heridos, más 30 que fueron tomados prisioneros de guerra por el ejército chino, más estos últimos serían liberados meses más tarde. Las muertes en esta guerra rondan las 3,5 millones en total. Poco tiempo después de la batalla de Montecalvo se llegó a negociaciones que llevaron a la firma del armisticio en junio de 1953, donde se acordó crear una zona desmilitarizada en torno al paralelo 38 y así las Coreas quedarían separadas hasta nuestros días. Más, el batallón Colombia seguiría prestando servicios hasta 1955. El comandante general Blackshear Bryan, comandante de la 24ª División de Infantería a la que estaban adscritas las tropas colombianas, soltó la siguiente frase durante la guerra: "He combatido en 3 guerras. Pensé que nada me faltaba por ver en el campo del heroísmo y la intrepidez humana, pero me faltaba ver combatir al batallón Colombia". Soy todo un galán.
Como dije al principio del video, no cuento esto para hablar de la decisión del gobierno colombiano sobre intervenir en la guerra de Corea. Algunos dicen que fue para limpiar su nombre de su pasado adepto a Hitler y también para establecer lazos diplomáticos, así como mejorar sus relaciones con Estados Unidos, cosa que no ocurrió, al menos como se esperaba. Con quien sí tuvo un gran reconocimiento y vínculo fue con Corea del Sur, que a día de hoy guardan mucho afecto al pueblo colombiano, y a quienes, en su memoria, construyeron el monumento a los héroes caídos colombianos. Colombia, te quiero. El Batallón Colombia pudo haber sido el menos experimentado en cuestiones bélicas internacionales, pero demostraron un poderoso sentido del compañerismo y un coraje que provocó que las fuerzas de los demás países involucrados los reconocieran hasta el hartazgo como héroes. He dicho que no criticaré la razón por la que fueron enviados, porque no quería ensuciar los actos del Batallón Colombia con posibles intereses que haya tenido su gobierno, pero sí destacaré negativamente lo que haría después. El coronel retirado Guillermo Rodríguez resaltó en una entrevista el desafortunado contexto interno que vivía su país. Desafortunadamente, nosotros tenemos que considerar que aquí también había un conflicto interno bastante fuerte. Entonces, al llegar de Corea es como si hubiera desacuartelado o hubiera llegado a otra unidad del conflicto interno. No hubo ninguna distinción, ningún premio, ni nada especial. El sargento mayor retirado Carlos Eduardo Cubillas, en la misma entrevista, dijo: muchos compañeros míos que estaban enfermos psicológicamente murieron en las calles de Bogotá. El Estado colombiano tardó casi 50 años en aprobarnos una pensión. Sin embargo, dicho por ellos mismos, fue el gobierno surcoreano quien sí demostró gratitud y afecto. Hemos recibido mucha ayuda de parte del gobierno de Corea, por ejemplo becas y ayudas económicas para los nietos, viajes a Seúl para recordar las viejas épocas, reconoce el sargento Cubillas. Una guerra es un recuerdo triste. Una guerra no debería existir si no es para la defensa de los ciudadanos del país. Sobre todo, no debería existir cuando la guerra responde a intereses egoístas, ególatras y miserables, que lo único que hacen es destruir a la gente que nada tiene que ver con esos intereses. Ese egoísmo y avaricia llega a tal extremo que incluso tratan como basura a las mismas personas que pelearon y fueron héroes porque creían en la justicia de sus acciones. Desde un rincón de Sudamérica, desde Argentina, saludo con mucho respeto al Batallón Colombia y a sus hijos, hijas y nietos en reemplazo de aquellos que ya no están, quienes dieron su vida por sus convicciones e hicieron que los ejércitos más fuertes del mundo se sacaran el sombrero ante fuerzas latinoamericanas y ante Colombia. Más allá de todo lo malo que pudo haber pasado y todo lo malo que sigue pasando, no nos relajemos, porque yo les digo que lo peor todavía no llegó.